¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a For Hispania y a nuestro espacio dedicado a esas vidas que inspiran. Hoy nos adentramos en la figura de un hombre que, bueno, para bien o para mal, partió la historia en dos. Un hombre que resuena con ecos de leyenda, de conquista y de mucha controversia también. Hablamos, por supuesto, de Hernán Cortés. Así es. Pero fíjate, su vida fueron 62 años, mucho más que esos famosos 2 años que cambiaron el destino de México. Hoy intentaremos ir más allá, ¿no? Más allá de la leyenda negra y la dorada, para encontrar al hombre. Exactamente. Para eso, bueno, nos vamos a apoyar bastante en la biografía del historiador Christian Duverger, que es muy completa, pero también vamos a incorporar otras miradas, otros datos, de fuentes de la época. Queremos trazar el recorrido completo, desde sus orígenes hasta su último aliento. Va a ser un viaje fascinante porque Cortés no fue solo el militar audaz que todos conocemos. Fue también administrador, fue explorador, empresario, político. Un hombre de su tiempo, claro, con todas sus luces y sus sombras. Claro. Y descubrir esa complejidad es un poco nuestra misión hoy. Totalmente. Y pensar que a veces lo reducimos solo a la conquista. Se sabía, por ejemplo, que tuvo roles administrativos importantes en las Antillas mucho antes de pisar México. Sí, eso a veces se olvida. O que su afán explorador lo llevó hasta las costas de lo que hoy es California. Detalles que a menudo se pierden, ¿verdad? Exacto. Por eso vamos a recorrer su vida cronológicamente, desde Extremadura hasta Sevilla, para intentar comprender al hombre detrás del conquistador. Pues empecemos entonces en su cuna, Medellín, en Badajoz. Aunque hay un pequeño misterio con el año exacto de su nacimiento, ¿no? Se barajan 1483, 84 o 1485. 1483, ¿sabes por qué? Porque era el mismo año que Martín Lutero. Ah, mira qué interesante. Sí, lo veían como una señal providencial, como que Cortés venía a compensar, digamos, las almas que se perdían por la reforma en Europa, ganando nuevas almas para el catolicismo en América. Una interpretación muy de la época. Muy simbólico, sí. Su familia, por lo que sabemos, era de linaje hidalgo. Estaba conectada con nombres importantes de Extremadura. Los Cortés, los Monroy, Pizarro, Altamirano. Exacto. Su padre, Martín Cortés de Monroy, tenía experiencia militar y, según parece, un carácter, un poco desafiante con la autoridad real. Quizás algo de eso heredó Hernán. Podría ser. La madre, Catalina Pizarro Altamirano, también aportaba conexiones con familias influyentes. Esto contrasta un poco con esa imagen que a veces dio Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Que lo describía como hijo de un escudero harto pobre. Sí, aunque, otras fuentes, como López de Gomara, sí sugieren que la familia pudo pasar por dificultades económicas a pesar de la nobleza. Quizás las guerras civiles de la época, pues, les pasaron factura. Claro. Y su formación. Se habla mucho de Salamanca. Estudió gramática en Salamanca, sí, pero parece que viviendo con un pariente, el escribano Francisco Núñez Valera, no necesariamente matriculado en la universidad como tal. Ah, o sea, más un aprendizaje práctico. Eso parece. Lo importante es que adquirió una buena base. Ese mito de que apenas sabía latín es falso. Hay testimonios de la época, como el de Bernal Díaz del Castillo, que confirman que lo dominaba. Bernal Díaz, que decía que hacía coplas en metros y en prosas. Exacto. Era algo poeta, decía. Exacto. Esa formación jurídica y humanística, aprendida quizá más en la práctica junto a Núñez Valera, primero en Salamanca y luego en Valladolid, fue clave para su futuro. Sin duda. Le dio herramientas para redactar documentos, para argumentar, para la política. Totalmente. Le dio una capacidad para moverse en los entresijos administrativos que usaría constantemente. Ahora, ¿por qué irse a América? Bueno, el contexto ayuda a entenderlo. Las hambrunas, ¿no? Principios del 1500 en Extremadura fueron duros. Muy duros. Seguro que eso empujó a muchos jóvenes hidalgos a buscar fortuna, a cruzar el charco. Intentó irse en 1502 con la gran flota de Obando a la Española, pero algo pasó, ¿no? Sí, algo se lo impidió. Las fuentes no se ponen de acuerdo. Unos dicen que una caída de una tapia, quizá en alguna aventura juvenil. Otros hablan de enfermedad, paludismo. El caso es que no pudo embarcar ese año. Tuvo que esperar. Tuvo que esperar. Finalmente lo logra. Llega a la Española, la isla que hoy conocemos como República Dominicana y Haití.
Hay un debate sobre si fue en 1504 o 1506, pero parece más probable 1506, ¿cierto? Sí, hay registros de un pasaje pagado por su padre en 1506 a nombre de un tal Luis Fernández de Alfaro, que parece ser el transportista. Y llega a un entorno complicado, me imagino. Muy complicado. Santo Domingo, bajo el gobierno de Nicolás de Obando, estaba en plena reorganización, con el sistema de repartimiento de indígenas, los intentos de evangelización forzosa, pero las condiciones eran terribles. ¿Terribles cómo? Bueno, imagínate, hambre, enfermedades tropicales para las que los europeos no tenían defensas, la mortalidad entre los recién llegados era altísima. ¿Se sabe cuánta gente moría? Se dice que de los 2.500 hombres que llegaron con Obando en 1502, más de la mitad murieron en pocos meses. Y eso para los españoles. Para la población taína, la situación era aún peor, una catástrofe demográfica brutal. Uf, qué panorama. Explotación laboral terrible en las minas, las enfermedades que traían los europeos, la desestructuración social. Fue devastador para ellos. ¿Y qué hace Cortés en ese contexto tan duro? Bueno, empieza participando en campañas militares para pacificar la isla, como se decía entonces, y lo hace bajo las órdenes de un capitán que va a ser clave en su vida, Diego Velázquez. Diego Velázquez. Pero pronto Obando, el gobernador, parece que reconoce sus habilidades, y ya en 1506 lo nombra escribano en Azua. Para nada. Era un cargo de confianza, como un delegado del gobernador en una de las nuevas villas que se fundaban. Requería conocimientos legales, capacidad administrativa, y además, su residencia en Santo Domingo, que se sabe dónde estaba muy bien ubicada, cerca del palacio del gobernador. Indica que ya se movía en círculos cercanos al poder. Entiendo. Y de ahí el salto a Cuba en 1511, otra vez con Diego Velázquez. Sí, esta vez como secretario de Velázquez, que lidera la conquista de Cuba. Un puesto todavía más cercano al poder. Y es en Cuba donde Cortés empieza a prosperar de verdad, económicamente. Ahí es donde hace su primer capital, digamos. Exacto. Recibe una encomienda, o sea, indígenas asignados para trabajar para él, y tierras. Se dedica a la minería, pero sobre todo a la ganadería. Se convierte en un atero exitoso. Acumula dinero, experiencia administrativa como alcalde primero en Baracoa y luego en Santiago. Y gana prestigio. Aunque su relación con Velázquez siempre fue, como decirlo, compleja, ¿no? Hubo roces serios. Incluso llegó a estar encarcelado por él. Cierto, cierto. Una relación de amor-odio casi, de dependencia y rivalidad al mismo tiempo. Y parece que una de las reconciliaciones importantes se sella, o al menos se facilita, con el matrimonio de Cortés. Ah, el matrimonio con Catalina Suárez, o Suárez, como se escribía a veces. Una figura un poco enigmática, ¿no? ¿Quién era ella? Pertenecía a una familia hidalga de Granada. Llegó a Santo Domingo en 1509, en el séquito de María de Toledo, la esposa del nuevo gobernador, Diego Colón. O sea, venía con buenas conexiones. Sí, y el matrimonio con Cortés, que fue probablemente a principios de 1514, también es objeto de debate. ¿Fue presionado Cortés por Velázquez y la familia de Catalina para casarse? ¿O fue una alianza que a él también le convenía en ese momento? No está claro. Lo que sí sabemos es que, años más tarde, ya en Nueva España, en Coyoacán, en 1522, Catalina murió de forma repentina. Y sospechosa. Muy sospechosa. Las crónicas de la época hablan de marcas en el cuello. Surgieron rumores de estrangulamiento que persiguieron a Cortés durante años, aunque, hay que decirlo, nunca hubo una acusación formal ni pruebas concluyentes. Pero la sombra de la sospecha quedó ahí, quedó ahí. Sus críticos, claro, sugieren que Catalina, quizás enferma y sin haberle dado hijos, pues podría haberse convertido en un obstáculo para un Cortés ya muy ambicioso que buscaba consolidar su linaje. Es uno de los puntos oscuros de su biografía, sin duda. Volviendo a Cuba, estamos en 1518. Llega la noticia que lo cambia todo. La expedición de Juan de Grijalva confirma que hay un imperio rico en el continente. Exacto. Y Velázquez, que era gobernador de Cuba y estaba ávido de gloria y riquezas, organiza rápidamente una nueva expedición, mucho más grande, más ambiciosa, y elige a Cortés como capitán general. Que parece un poco sorprendente, dada su relación. Sí,
O quizás precisamente por eso. Cortés invierte buena parte de su propio capital en la empresa. Se asocia con Velázquez. Pero la confianza dura poco. Velázquez empieza a desconfiar de Cortés, de su empuje, de su independencia, quizás influenciado por otros capitanes envidiosos. Intenta quitarle el mando. Y ahí vemos la audacia de Cortés, ¿no? Se entera de las maniobras de Velázquez, acelera los preparativos de forma febril y zarpa de Santiago de Cuba casi a escondidas, en febrero de 1519. Se adelanta a la orden de destitución. Exacto. Se lanza a lo desconocido rompiendo amarras con su protector. Un acto de rebeldía total. Que marca el inicio de la gran aventura. Y todo esto, no hay que olvidarlo, con un rey muy joven en España, Carlos I, que pronto sería el emperador Carlos V, y que necesitaba desesperadamente fondos para sus proyectos en Europa. Fundamental ese contexto. Cortés va a jugar esa carta, la de apelar directamente al rey saltándose la autoridad de Velázquez. Será una de sus estrategias maestras. Y así llegamos a la costa de México. Febrero de 1519. Isla de Cozumel. ¿Cuáles son sus primeras acciones allí? Bueno, de entrada marca un estilo distinto. Reprende a uno de sus capitanes, Pedro de Alvarado, por saquear y tomar prisioneros. Busca una aproximación, digamos, más diplomática. Quiere diferenciarse. Sí, y tiene un golpe de suerte increíble. Encuentra a Jerónimo de Aguilar. El náufrago español que llevaba años viviendo entre los mayas. ¿Un traductor providencial? Totalmente. Podía traducir del maya al español. Y poco después, en Tabasco, tras una batalla inicial, los caciques locales le ofrecen regalos, entre ellos 20 mujeres, y una de ellas cambiaría la historia. Malintzin. Doña Marina, la Malinche. Una figura absolutamente crucial. Y también muy polémica, claro. Fundamental. Hablaban náhuatl, la lengua del imperio mexica, y también maya. Así que con Aguilar, Cortés ya tenía el puente lingüístico completo. Marina traducía del náhuatl al maya y Aguilar del maya al español. Una cadena de traducción perfecta. Pero Marina fue mucho más que una intérprete. Muchísimo más. Se convirtió en su consejera, su lengua, como decían entonces, en el sentido de portavoz, de informante cultural. Y también fue su amante y la madre de su primer hijo mestizo, Martín. Su inteligencia y su conocimiento del mundo indígena fueron vitales para Cortés. Absolutamente vitales. Algunos historiadores, como Duverger, incluso sugieren que Cortés vio en ella y en otras mujeres indígenas la clave para crear una nueva sociedad mestiza. Es una idea interesante, aunque muy debatida, claro. Sí, otros lo ven más como una idealización, ¿no? Exacto. Lo que es innegable es que la alianza con Marina fue decisiva. Y luego viene esa jugada maestra en la costa. La fundación de la Villa Rica de la Veracruz. ¿Qué significó eso en realidad? Fue un acto jurídico y político. Brillante. Al fundar una ciudad con su propio cabildo, su propio ayuntamiento, digamos, compuesto por hombres leales a él. Crea una nueva fuente de legitimidad. Exacto. Renuncia formalmente al poder que le había dado Velázquez, que era el gobernador de Cuba, y se hace nombrar por ese nuevo cabildo como capitán general y justicia mayor, pero ahora en nombre directo del rey Carlos V. Se desvincula legalmente de Cuba. Justifica su empresa ante la corona. Totalmente. Y para asegurarse de que nadie pudiera echarse atrás, inutiliza las naves, la famosa quema de las naves. Una medida drástica. Mirar solo hacia adelante. Sí. Y a partir de ahí, la clave serán las alianzas. Primero con los totonacas de Zempoala, que estaban resentidos con el dominio mexica, y luego la alianza fundamental, con los tlaxcaltecas. Que eran enemigos históricos de Tenochtitlan. Pero esa alianza no fue fácil de conseguir, ¿verdad? Hubo combates muy duros antes. Durísimos. Los tlaxcaltecas eran guerreros formidables y pusieron a prueba a los españoles y a sus primeros aliados. Pero una vez que se sella la paz, se convierten en el pilar militar de Cortés. Sin los miles de guerreros tlaxcaltecas, la conquista habría sido imposible. Simplemente imposible. Pero en ese camino hacia Tenochtitlan ocurre uno de los episodios más oscuros, más terribles, la matanza de Cholula. Sí, un evento muy controvertido hasta hoy. Cortés y las crónicas españolas alegaron que descubrieron una conspiración, que los mexicas planeaban emboscarlos en Cholula y que actuaron en defensa propia. Esa es la versión oficial española, digamos. Sí,
Pero otras fuentes, incluyendo relatos indígenas posteriores y críticos como Las Casas, hablan de una masacre totalmente injustificada, de un ataque a traición sobre una población que los había recibido pacíficamente. Se mencionan actos de una crueldad terrible. Es un punto donde las versiones chocan frontalmente. Y un recordatorio de la brutalidad de la conquista. Sin duda. Finalmente, en noviembre de 1519, la expedición llega a las puertas de la Gran Tenochtitlan. Imagínate el asombro. Debió ser. Increíble. Bernal Díaz lo describe como si vieran las cosas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís. Una ciudad enorme, construida sobre el agua, con calzadas, templos imponentes, mercados bulliciosos. Y Moctezuma, el tlatoani mexica, lo recibe con honores. Incluso pronuncia un discurso muy notable, que parece reconocer en Cortés a un enviado de antiguas profecías. Pero esa aparente cordialidad dura poco. Cortés toma una decisión audaz, muy arriesgada: apresar a Moctezuma en su propio palacio. Una jugada para controlar la situación desde dentro, ¿no? Tener un rehén de altísimo valor. Pero la tensión era palpable. Sí. Y todo se complica aún más cuando llega la noticia de que Pánfilo de Narváez ha desembarcado en Veracruz. Enviado por Velázquez para detener a Cortés. Un frente interno en medio de la conquista. Exacto. ¿Qué hace Cortés? Deja a Pedro de Alvarado al mando en Tenochtitlan y marcha a la costa con parte de sus hombres. Se la juega. Totalmente. Y en un golpe de audacia militar, pero también de diplomacia, usando oro para sobornar a algunos capitanes de Narváez, ataca su campamento por sorpresa en Zempoala, lo derrota y consigue que la mayoría de los soldados de Narváez se unan a él. Increíble. Regresa a Tenochtitlan mucho más fuerte en número, ¿sí? Pero al volver se encuentra con un desastre absoluto. ¿Qué pasó? Durante su ausencia, Alvarado, quizás temiendo un ataque, o por pura codicia según otras versiones, ordenó una masacre de nobles mexicas durante la fiesta de Toxcatl, en pleno Templo Mayor. ¡Qué barbaridad! Eso provocó la rebelión abierta de toda la ciudad. La situación se vuelve insostenible. Y Moctezuma muere en medio de todo esto. Sí, lapidado por su propio pueblo según la versión española, o asesinado por los españoles según otras fuentes indígenas. Y entonces llega la famosa Noche Triste. La noche del 30 de junio de 1520. La huida. Una huida desesperada de Tenochtitlán bajo una lluvia de proyectiles mexicas, cruzando las calzadas rotas, perdiendo muchísimos hombres, españoles y tlaxcaltecas, caballos, el tesoro acumulado. Fue una derrota terrible, casi el fin de la empresa. Pero Cortés no se rinde. Se refugia en Tlaxcala, ¿no? Sí. Se refugia con sus aliados tlaxcaltecas, que le son leales. Reorganiza sus fuerzas, suma más aliados indígenas que estaban resentidos con los mexicas y prepara el asedio final a Tenochtitlan. Y aquí demuestra de nuevo su genio militar y logístico. Totalmente. Ordena construir bergantines, pequeños barcos de guerra, en Tlaxcala, para luego transportarlos pieza a pieza y ensamblarlos en el lago Texcoco, y así controlar el lago que rodeaba la ciudad. Una obra de ingeniería impresionante para la época. Y mientras tanto, una tragedia más. Una epidemia de viruela, traída involuntariamente por los europeos, causa estragos terribles en la ciudad sitiada. Mata a miles, incluyendo al sucesor de Moctezuma, Cuitláhuac. El asedio final en 1521 fue largo y brutal. Duró meses. Fue una lucha calle por calle, casa por casa, con una resistencia heroica por parte de los mexicas, liderados por el joven Cuauhtémoc. Hubo hambre, sed, enfermedades, una violencia extrema por ambos bandos. Hasta que finalmente, el 13 de agosto de 1521. Con la captura de Cuauhtémoc, la ciudad cae. Las estimaciones hablan de más de 100,000 muertos solo durante el asedio. Un final verdaderamente trágico para el imperio mexica. Con la caída de Tenochtitlan, claro, empieza una nueva etapa. Carlos V nombra a Cortés gobernador y capitán general de la Nueva España en octubre de 1522. ¿Cómo afronta esa tarea de construir algo nuevo sobre las ruinas? Bueno, empezó a organizar la administración, a repartir tierras y encomiendas entre sus hombres.
La encomienda, recordemos, era este sistema por el cual se asignaba un grupo de indígenas a un español. Quien teóricamente debía protegerlos y evangelizarlos a cambio de trabajo o tributo. Exacto, teóricamente, porque en la práctica, claro, llevó a muchísimos abusos, aunque hay que decir que Cortés intentó poner algunas regulaciones iniciales, al menos sobre el papel, para limitar las horas de trabajo, excluir a mujeres y niños. También impulsa la reconstrucción de la Ciudad de México sobre la antigua Tenochtitlán. Funda otras ciudades españolas y promueve activamente la llegada de frailes, sobre todo franciscanos. Sí, los famosos 12 apóstoles franciscanos que llegaron en 1524 estaban de hecho vinculados a su círculo familiar extremeño. Él veía la evangelización como parte fundamental del proyecto. Y no abandona su faceta exploradora, ¿eh? Desde México mira hacia el Pacífico, la Mar del Sur, como le llamaban. Tenía esa visión. Soñaba con encontrar una ruta hacia las islas de las Especias, las Molucas. Envía expediciones navales que, aunque fallaron en ese objetivo principal, sí exploraron la costa occidental de México y descubrieron la península de California. Incluso en su escudo de armas, el que le concede el emperador, incluye símbolos nahuas. Es una señal de esa supuesta visión de mestizaje que le atribuye Duverger. Es interpretable, ¿no? Podría ser una simple apropiación de símbolos de poder del vencido, como hacían muchos conquistadores. O quizás sí había algo más profundo. Lo que es seguro es que su poder tan grande no tardó en generar envidias y conflictos. Como la expedición que lidera a Honduras, a las Higueras, en 1524, para castigar a otro capitán rebelde, Cristóbal de Olid. Fue un desastre, ¿no? Un calvario, un viaje terrible por selvas y pantanos. Durísimo. Y además, durante esa expedición, toma una decisión muy controvertida. Ejecutar a Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica, acusándolo de conspirar. Una decisión que le pesaría después. Sí. Y mientras él estaba ausente, sus enemigos en Ciudad de México, que eran muchos, maniobran contra él. Se inicia el llamado juicio de residencia, que era una investigación oficial sobre su gestión como gobernador. Y para defenderse tiene que viajar a España en 1528. ¿Cómo lo reciben allá? ¿Como un héroe? Pues, con honores aparentes, sí. Carlos V lo recibe, le concede el título de Marqués del Valle de Oaxaca, que era un señorío enorme con miles de vasallos. Pero, y este es un gran pero, le quita el poder político directo sobre Nueva España. Ah, o sea, le da el título nobiliario, pero le quita el mando efectivo. Exactamente. El gobierno pasará a una audiencia, que era un tribunal colegiado, y poco después a un virrey. Un trago amargo para Cortés, me imagino. Sin duda, aunque aprovecha el viaje para casarse de nuevo, esta vez con una mujer de la altísima nobleza castellana, Juana de Zúñiga y Arellano. Un matrimonio para consolidar su estatus en España. Claro, y también causó sensación en la corte llevando regalos exóticos de México, jugadores de pelota indígenas, jaguares, artesanías. Pero cuando regresa a Nueva España en 1530, su posición ya no es la misma. Choca con la primera audiencia, que le fue muy hostil. Luego las relaciones con la segunda audiencia y con el primer virrey, Antonio de Mendoza, son, más estables, pero siempre tensas. El poder real ya no está en sus manos. Se dedica más a administrar sus enormes propiedades desde su palacio en Cuernavaca, que todavía existe, y a seguir invirtiendo fortunas en exploraciones por el Pacífico. Lo que le genera constantes conflictos con el virrey Mendoza, ¿no? Por temas de jurisdicción, de intereses. Exacto. Pleitos por el número exacto de vasallos que le correspondían, por los límites de su marquesado. Una etapa llena de litigios y seguramente de bastante frustración para él. Tanta que lo lleva a volver a España una última vez en 1540. Sí, viaja buscando el favor real otra vez, buscando justicia en sus pleitos contra Mendoza, buscando el reconocimiento pleno de sus servicios. Pero se encuentra una España diferente. ¿En qué sentido? Un emperador Carlos V endeudado hasta las cejas, absorbido por las guerras en Europa, y bastante menos receptivo a las demandas de sus conquistadores de América. Incluso participa en la fallida expedición imperial contra Argel en 1541, pero se siente ninguneado. Su consejo militar es ignorado.
Qué ironía, ¿no? Para el conquistador de México. Tremenda ironía. Y así pasa sus últimos 7 años de vida en España, siguiendo a la corte de ciudad en ciudad, metido en pleitos legales, sintiéndose mal pagado, poco reconocido por la corona a la que tanto había dado. Una sensación de desencanto parece teñir esos últimos años. Y así llegamos al final de su vida. Hernán Cortés muere el 2 de diciembre de 1547, con 62 años, en Castilleja de la Cuesta, muy cerca de Sevilla. No en la miseria, pero sí quizás con esa sensación de no haber recibido lo que creía merecer. Murió en casa de un amigo, Alonso Rodríguez de Medina, rodeado de algunos de sus hijos, y dejó un testamento muy, muy detallado, que nos da pistas interesantes sobre sus últimas voluntades y preocupaciones. ¿Qué destacarías de ese testamento? Varias cosas. Primero, su deseo explícito de ser enterrado en Coyoacán, en un monasterio que él planeaba fundar y que curiosamente nunca llegó a construirse. Ah, mira, o sea que sus restos no están donde él quería. No exactamente. Segundo, la fundación y dotación del Hospital de Jesús Nazareno en Ciudad de México, que sigue funcionando hoy día, casi 500 años después. Es impresionante. También planeaba un colegio que tampoco se concretó. Y se preocupó por toda su descendencia, ¿no? Los hijos legítimos con Juana de Zúñiga y también los naturales que había reconocido, incluyendo a Martín, el hijo que tuvo con doña Marina. Así es. Les dejó provisiones a todos. Pero quizá lo más llamativo, lo más sorprendente, son unas cláusulas donde pide que se investigue si ciertos tributos o tierras que había cobrado a los indígenas le pertenecían legítimamente en conciencia. ¿En conciencia? Sí. Y pide que, si se determinaba que no era así, que se les restituyera a esos indígenas o a sus descendientes lo que se les hubiera cobrado indebidamente. Eso es. Muy llamativo para la época, ¿no? Un gesto de arrepentimiento tardío. Una formalidad para tranquilizar la conciencia ante la muerte. Una preocupación genuina por la justicia de sus actos. Es difícil saber la motivación última, claro, pero añade otra capa de complejidad a su figura. Refleja quizás las tensiones morales y legales que ya existían en la época sobre la legitimidad de la conquista y la explotación de los indígenas. Ahí está escrito. Su figura sigue generando un debate intensísimo hoy en día. Y hasta sus restos tuvieron un viaje accidentado después de muerto. Uf, sí. De Sevilla a Texcoco, luego a la iglesia de San Francisco en Ciudad de México, luego al Hospital de Jesús que él fundó, luego los escondieron durante la independencia por temor a que fueran profanados, los redescubrieron en 1946. Una historia póstuma casi tan movida como su vida. Totalmente. Hoy descansan discretamente en un muro de esa iglesia del Hospital de Jesús, con una placa muy sencilla. Lo que queda claro es que Cortés fue muchísimo más que el conquistador de esos 2 años cruciales. Fue un hombre de acción y de pluma, de enorme ambición y una capacidad de liderazgo innegable. Pero también de una crueldad que hoy nos estremece, de una visión política compleja, de éxitos espectaculares y, al final, de profundos desencantos. Un personaje que encarna como pocos las contradicciones de una era de cambios brutales. Un hombre forjado en Extremadura que se proyectó sobre un nuevo mundo y dejó una marca, imborrable y tremendamente polémica. Su vida completa, esos 62 años, desafían cualquier intento de simplificación fácil. Y nos deja pensando, ¿no? Considerando toda esa trayectoria. Desde la violencia de la conquista hasta esas cláusulas de restitución en el testamento. Desde su desafío a Velázquez hasta su búsqueda final de reconocimiento en la corte. ¿Qué proyecto tenía realmente en mente para esa nueva España que ayudó a crear? ¿Fue solo la búsqueda de poder y riqueza para él y para la corona? ¿O existió en él, aunque fuera de manera imperfecta, contradictoria y a menudo brutal, una chispa de visión sobre una sociedad nueva, diferente? ¿Quizá mestiza, como sugiere Duverger? Es una pregunta que sigue abierta. Sigue generando debate. España. Hasta la próxima.